El Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. ¿Lo tienen? Digan amén. ¿Cuántos trajeron Biblias? ¿Vinieron sin Biblias? Cuidado, no dejen la Biblia en casa. Bien, damos la bienvenida a los que llegaron tarde. Que el Señor también bendiga su vida y que pueda dirigirles en cada paso. También damos la bienvenida a los que a esta hora se conectan a través del Facebook y que también esta palabra será de bendición para ellos. Yo he titulado esta enseñanza ¿Cueva o casa? ¿A alguno le llegó el mensaje esta mañana? ¿Cueva o casa? Y vamos, como dije, Evangelio de Marcos en el capítulo 13, desde el versículo 1 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y ahí usted comienza a ver entonces que él está hablando del templo. Pero cuando usted viene a Marcos capítulo 11, usted se va a dar cuenta en Marcos capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que el Señor está entrando, en el templo. El Señor está entrando, está haciendo un trabajo de limpieza, está haciendo un trabajo de purificación del templo. No sé si ustedes lo están notando. Ahí en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, desde el versículo 15 hasta el versículo 19 específicamente, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Señor, delante de tu palabra estamos. Te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas de una manera especial. Siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido, Señor, que puedas llegar hasta el corazón de cada uno. En el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén. ¿Casa o cueva? Casa o cueva. ¿Qué era lo que era el templo en el momento en que el Señor Jesucristo entró para limpiarlo, para purificarlo? El Señor dice: mi casa debe ser para oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. ¡Wow!
Qué sentencia tan tremenda, qué sentencia tan dura. Hermano, el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, entró al templo y hizo una limpieza, hizo una purificación. Y aquí lo vemos al final ya de su ministerio, antes de ir a la cruz, yendo al templo nuevamente a purificarlo. Y es interesante que cuando Jesús se va acercando al templo, comienza el mal olor, comienza el olor a pupú de ovejas, el olor a sangre derramada, porque los sacrificios que se hacían, las palomitas, mal olor porque dentro de los atrios, para hacer un poquito, estaba, como decir, cuando usted llega a una casa de campo y consigue el patio, y dicen que al llegar al patio se ve la casa, usted entra al patio y después entonces estaban las demás partes del templo, pero el atrio era un lugar grandísimo donde se suponía originalmente que las personas en ese espacio debían adorar. En el espacio del atrio era donde confluían, donde llegaban gente de todas las naciones, gente de todos los pueblos, y en el atrio ellos debían comenzar a adorar, en el atrio ellos debían comenzar a cantar, en el atrio debían comenzar a preparar su corazón, porque estaban en la mismísima presencia de Dios. Recuerden que Dios en ese momento estaba en una caja, en una arca, donde habitaba la presencia del Señor, no como ahora que el Señor dijo: llegará el momento en que en todo lugar, en todo momento le adoraremos. Entonces, donde se suponía que las personas debían adorar, donde se suponía que las personas debían confesar sus pecados, donde se suponía que las personas iban de rodillas o como fuera, pero en una actitud de adoración, ¿qué había sucedido? Habían colocado ventas de animales para venderlos para los sacrificios. Habían colocado unas casas de cambio para que las personas que venían de otros lugares tenían que pagar el tributo. Toda persona judía, una vez al año por lo menos, debía ir al templo. Y cuando esa persona iba, tenía que pagar el senián, tenía que pagar los tributos. Y los sacerdotes de turno en el templo, resulta que no recibían las monedas de otros pueblos, sino que las personas llegaban al lugar y tenían que cambiar. Tenían que decir: bueno, yo traje, por decir algo, dólares, pero resulta que en el templo, en la época de Jesús, no recibían esas monedas. Entonces los sacerdotes en los atrios o en el atrio colocaron mesas para que las personas cambiaran el dinero y entregaran en la moneda que le correspondía a los sacerdotes. Claro, uno dice: lógico, las personas tenían que cambiar las monedas, sí, lógico, pero ¿por qué colocarla en el atrio? ¿Por qué colocarla en la entrada del templo? Y entonces, un buen día alguien dijo: pues yo voy a acomodar aquí una mesita y ahí voy a colocar mis monedas y ahí voy a colocar mi casa de cambio y voy a aprovechar para ganar alguito, porque voy a cambiar la misma jugada que tenemos nosotros hoy día, que si usted lleva bolívares en la tarjeta y le dicen: los bolívares sí, pero y apenas una calculadora, y se lo vamos a cambiar a pesos, y cha, 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 cha. No, pero a dólares, y cha, 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 cha. No, pero que yo traigo los dólares y entonces a pesos, cha, 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 cha. Y cuando usted viene a ver, hace como un señor en San José que le pagó algo a otro y el otro le dijo: dame 10, toma 5, dame 20, dame 7, para yo darte 5, y cuando vino lo robó, y el hombre se quedó con los vueltos en la mano como diciendo: pues no supe qué fue lo que pasó. Eso estaba ocurriendo en la entrada del templo cuando Jesús iba entrando, y se da cuenta que su casa, que debía ser de oración y de protección para los pueblos extranjeros, se había convertido su casa ¿en qué? En una cueva y no en una casa. Por eso esta enseñanza se llama cueva o casa. Y ahora vamos a ver la diferencia. ¿Qué significa casa y qué significa cueva? Bueno, Jesús dice: esta no me la calo. Ya yo, empezando el ministerio, hice una limpieza. Y ahorita, ya antes de ir a morir a la cruz, tengo que hacer una limpieza definitiva. Y entonces, ¿cómo estaba organizado el templo? Permítame decirle un poquito cómo estaba organizado. Bueno, el área del templo ocupaba la cima del monte de Sión, por lo tanto había cierto desnivel.
Al entrar, lo primero que se encontraba era el área, lo que se llamaba atrio de los gentiles. Eso era la primera parte, el atrio de los gentiles. Era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos, es decir, puertas. Esta era una zona donde podía entrar cualquier persona, ya fuera judío o fuera gentil, hombre o mujer, podían entrar. Debajo de sus pórticos era un lugar que se presentaba o se prestaba perfectamente para la enseñanza de grupos. ¿Sí? Por decir algo, esta nave de la mano izquierda se reúne aquí, esta se reúne aquí, y hacían grupos pequeños y ahí se reunían en ese atrio de los gentiles. Entonces, subiendo unos peldaños hacia arriba, por eso dije subiendo, se encontraba el atrio de las mujeres. Allí no estaba permitido el paso de ningún gentil, es decir, de una persona que no fuera judía. Unos carteles decían lo siguiente: que ningún hombre de otra nación traspase esta barrera ni la cerca que rodea el templo. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. Aquí se permitía la entrada tanto de hombres como a mujeres, pero que fueran solamente judíos. Ya vamos viendo, hay un patio, hay un atrio de los gentiles, de gente que no es cristiana. Subimos un poquito, está el atrio de las mujeres. Ahora, hermano, en medio de todo eso, usted va a encontrar entonces los cambistas. ¿Qué es un cambista? Alguien que cambia dinero. Y recordemos, hermanos, lo que les estaba contando ahorita, que era obligatorio que cada judío, por lo menos una vez al año, tenía que ir y pagar los impuestos. Y esto se hacía normalmente en una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y cuando los judíos venían todas o de todas partes del mundo para la celebración, el impuesto había que pagarlo, y era una moneda, hermano, una moneda concreta, era el ciclo del santuario. No podía llevar dólares, no podía llevar pesos, era el ciclo del santuario. Así que no servía el dinero que aquellos judíos traían de otras regiones, como cuando muchos de los venezolanos se fueron del país y guardaron bastantes billetes de 100, y de pronto se enteraron allá que los billetes de 100 no valían y que ya los habían eliminado, y la gente, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Se perdió. El sumo sacerdote, escuche esto, estoy hablando un poquito de marco histórico, no aceptaba monedas extranjeras. El sumo sacerdote era el que mandaba. Así que había habilitado aquella zona del templo para que los cambistas pusieran sus mesas e hicieran el cambio de moneda. Por supuesto, como dije hace rato, alguien tenía que hacerlo, pero era mejor haberle dejado eso a un empresario que lo hubiese hecho aparte, y no precisamente en el lugar que había sido apartado para orar y para estas cosas. ¿Por qué vendían palomas en el templo? Es otra pregunta que yo me hago. ¿Por qué vendían palomas en el templo? Bueno, además de pagar el impuesto del templo, los israelitas, hermanos, tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales, corderos, palomitas y demás. Y por supuesto, las personas, por decir algo, que venían de Babilonia, por decir algo, podía decir esa persona: yo me voy a llevar mis palomitas porque yo las estoy criando, y era válido. Usted podía llevar sus palomitas, pero ¿qué ocurría? Cuando usted llegaba, había un sacerdote, un encargado de revisar los animales. Y entonces agarraban la palomita y comenzaban a mirarla por un lado, por el otro, y decían: tiene defecto, no sirve, tiene una tacha, tiene una mancha. Y aunque fuera mentira, las personas decían: pues no, me veo obligado a ir y comprar una palomita para el sacrificio, y perdón de mis pecados, ¿comprársela a quién? A los que vendían las palomas, que tenían un negocio con los cambistas, que tenían un negocio con el sumo sacerdote y con los sacerdotes. Entonces vamos viendo un poquito acerca de que era un negocio redondo, hermano. Era un negocio redondo. Y yo a veces pienso, sí, hay personas que, por ejemplo, se jactan y dicen, voy a hablar claro, la Iglesia Católica Romana se jacta de venir de la línea sacerdotal más antigua, siendo que la Iglesia Católica apareció en el año 300 y tanto, en la época de Constantino. Es una mentira absoluta que ellos vienen desde Pedro, desde Pablo, desde que no sé qué más. Ahora, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a pensar que ellos
vienen desde allá. ¿En dónde se echaron a perder? ¿Sí? Porque en la época de Jesús, los sacerdotes de turno que usaban sus batolas, su vestimenta sacerdotal, ya estaban vueltos un chorote, diría mamá. Ya estaban peor que un zapato de ciego. Mira el negocio tan redondo que esta gente tenía. Y hoy día se jactan de decir, nosotros somos y somos y somos, pero miren cómo estaban. ¿Qué negocio tan redondo tenían? Pregunto, ¿tenía el Señor Jesucristo razón de llamarlo cueva de ladrones? Claro que sí, claro que sí. Entonces, hermano, como dije, además de pagar el impuesto, ellos tenían que traer distintos sacrificios y por supuesto podían traerlos de sus tierras, pero no se los iban a valer. Entonces, claro está que estos animales tenían un precio, escúcheme, superior al que se podría comprar en otras partes. Por decir algo, yo voy a llevar una palomita. ¿Cuánto puede costar una palomita? Vamos a ponerle un precio, $5. Bueno, ellos la vendían $15, $20, $30, porque era un animal especial que venía para el sacrificio y se suponía que era limpio y que era puro. Hermano, yo no estoy inventando, estoy citando la historia y estoy citando la palabra de Dios. Yo no estoy aquí por hablar mal de X religión, estoy citando la historia de lo que estaba ocurriendo. Cueva de ladrones. Wow, hermano. Aquella parte del templo, como les dije hace rato, debía ser para las oraciones, debía ser para la adoración, debía ser para preparar el corazón, para entrar delante de la presencia de Dios. Pero lejos de eso, hermano, los sacerdotes habían llenado de mercaderes la casa de Dios. Algo similar ocurre en algunas iglesias evangélicas, que yo las pongo entre comillas. Pacta, trae, siembra, ofrenda, compra esta agüita, compra este trapito, compra, nosotros podemos orar por ti, pero tienes que tirar una semilla y ahí nosotros podemos orar por ti. Eso es cueva de ladrones. Donde tú escuches que una iglesia evangélica en la entrada ya te está pidiendo y ya te está diciendo y ya no sé qué, y vamos a orar por ti pero siembra, y vamos a hacer no sé qué pero traiga, y vamos a hacer no sé qué pero pacta, eso es una cueva de ladrones. Y tristemente, cuando nosotros prendemos el canal Enlace, lo que nosotros vemos en su mayoría, no voy a decir que todo, pero en su mayoría, es una cueva de ladrones y de mercaderes que compran el evangelio que Jesucristo lo dio gratis en la cruz del Calvario y llenan su bolsillo de dinero. Y nosotros no podemos esconder como cristianos que esa realidad está ocurriendo, pero no son todas, ¿sí? No son todas. Hermano, allí todo era un negocio en el que cada servicio del templo se comercializaba descaradamente para obtener un beneficio económico. Es decir, el Dios dinero gobernaba en la época que Jesús entró al templo. Y por supuesto, alguien tenía que vender los animales, pero así no, hermano. Hermano, los sacerdotes no solo permitían, qué triste, hermano, que se hiciera allí, sino que además ellos mismos lo controlaban para su propio beneficio. Eso es historia, yo no estoy inventando. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo que se le llenara la cara de sangre. Hermanos, habían convertido el sacerdocio en un monopolio comercial con el único objetivo de enriquecerse a través del genuino deseo de las personas que se querían acercar al Señor. Hermano, qué cosa tan tremenda que alguien venga a la iglesia con un deseo de conocer al Señor y lo primero que se le diga es, bueno, traiga su dinero. Si quiere el favor, usted tiene que creer por fe y tiene que pactar. Mentira del diablo, hermano. Eso no está en la palabra del Señor. Cuando una persona percibe esto que les estoy diciendo y se siente un objeto de explotación y de robo, difícilmente esa persona podrá experimentar la gracia que Dios le quiere dar. Porque ¿qué es lo primero que uno ve? El líder. Uno le dice, no ponga los ojos en el líder, pon los ojos en Cristo. Sí, amén, gloria a Dios. Pero si yo al que estoy viendo es al líder, si yo estoy viendo al pastor, estoy viendo a los líderes.
Eso, hermano, estaba ocurriendo en la época de Jesús. Así que estos sacerdotes eran doblemente culpables, porque por un lado robaban a Dios, tratando su palabra como si fuese un artículo de negocio, y por otro lado trataban a las personas como propiedad de ellos para manipularlas y hacer lo que quisieran en la casa de Dios. Hermano, hay una profecía que está en Jeremías 7 que se tenía que cumplir. Vamos a leerla. Jeremías capítulo 7, versículo 8 al 14. Jeremías capítulo 7, versículo 8 al 14. Y esa profecía, hermanos, los judíos la conocían bien, conocían el contexto de la profecía de Jeremías. Mire cómo dice, vamos a leer estos versículos hasta el 14. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Versículo 14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Esa profecía los judíos la conocían, y en aquel tiempo, hermanos, los judíos oprimían, escuche esto, oprimían a los extranjeros, robaban, asesinaban, y sin embargo continuaban ofreciendo sacrificios en el templo con una total inmoralidad. ¿Sí? Robando, oprimiendo, saqueando, burlando, y seguían con su sistema de sacrificio, matando animalitos, derramando la sangre, cambiando las monedas. Así que, hermanos, y en los días de Cristo la historia se volvía a repetir. Las autoridades del templo eran culpables de codicia en un lugar donde era un lugar, hermano, donde ellos se escondían después de cometer sus crímenes. Por eso Jesús, cuando le dice cueva, no lo dice porque ay, se me salió esa palabra, porque una cueva es un lugar donde corría la gente de la época después que cometían sus fechorías, después de que robaban, después de que violaban, de que mataban, de que asesinaban, se iban a las cavernas, a las cuevas para esconderse de sus fechorías. Así que cuando ellos escucharon que les dijeron cueva, ellos dijeron: nos descubrió, sabe el Señor perfectamente. Y así que habían convertido el lugar sagrado en una cueva de ladrones, un lugar usado para la adoración como una cobertura para sus pecados. Es como decir hoy día, yo he oído eso, hermano, dicen: se esconden detrás de una Biblia, se esconden en la iglesia de los evangélicos. Mire, hermano, dentro de las cárceles hay iglesias evangélicas, pero para que alguien en una cárcel diga que es evangélico, tiene que ser evangélico de verdad o lo matan. Eso, hermano, lo sé de primera mano porque tengo un pastor amigo que se llama Carlos Parra en Maracaibo, y él trabaja dentro de las cárceles. Y él dice: hermano, usted en la cárcel puede congregarse en una iglesia, pero si a usted lo descubren mintiendo, si a usted lo descubren hablando en un tono que no es, si a usted lo descubren en infidelidades, en robos, es decir, un cristiano de mentiras, lo matan. Entonces, en la época del Señor Jesús no era diferente. Había una situación, y aquí nosotros nos preguntamos: ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, el Señor echó fuera a los que vendían y volcó las mesas de los cambistas.
Hermano, yo le voy a decir algo. Yo me imaginaba esta escena y yo dije, de broma no lo mataron. Porque después de usted tener un negocio armado, un negocio redondo, unas mesas de cambio, una venta de animales, y viene Jesús, el hijo del carpintero, y viene y comienza a volcar. Así que el Señor, hermanos, manifestó su autoridad espiritual al efectuar la limpieza del templo. Él tenía que limpiarlo. Y sabe que el Señor sigue haciendo eso. El Señor sigue limpiando su casa. Solo con la diferencia de que la casa hoy día de Dios no son estas paredes, sino que la casa de Dios es el cuerpo de José, es el cuerpo mío, es el cuerpo de José Luis, es el cuerpo de Josué, porque Dios ya no habita en templos hechos de mano de hombre. Claro, cuando la iglesia se reúne, está la presencia de Dios, porque ahora la presencia de Dios está en nosotros. En ese entonces era una situación complicada. Hermano, ¿qué hizo el Señor? Bueno, el Señor condenó una religión de origen divino que se había vaciado de todo sentido espiritual. ¿Dónde comenzó esa religión? Era un origen divino. Fue el Señor el que les dio las leyes, el que les dijo a ustedes, los sacerdotes se van a vestir así, se van a vestir asado, van a hacer estos sacrificios, porque todo era una sombra de lo que había de venir. Todo lo que los sacerdotes hacían era una imagen de Jesucristo que venía más adelante. Los sacrificios, el cordero, la sangre, la vestimenta, todo era apuntando hacia lo que venía más adelante. Así que nosotros vemos aquí entonces, hermano, que esa religión que comenzó en el corazón de Dios se volvió nada, se volvió vacía, se volvió hueca, se volvió puro sacrificio, puros rituales, se volvió absolutamente nada. El Señor Jesucristo expresó una fuerte indignación al ver que, como hermano, los peregrinos que habían acudido a la fiesta de la Pascua no eran tratados como adoradores, no eran tratados ni siquiera como seres humanos, sino como objetos que se podían explotar. Ellos los miraban y decían: ay, viene la fiesta de la Pascua, papá. Viene platica porque vienen a pagar los impuestos en el templo y tienen que traer sacrificio y van a traer una moneda que vale menos que los siglos del templo y vamos a tratar de cambiársela para que nos quede a nosotros un porcentaje. Hermano, qué sinvergüenzura tan horrible. Pero qué cosa tan parecida a la que vivimos en nuestra sociedad hoy día. Nos comemos unos con otros, hermano. Es increíble. Yo he leído de venezolanos que tienen empresas en los Estados Unidos y explotan, hermano, a los mismos venezolanos, los explotan, y cuando los venezolanos les dicen: mire, pero me está pagando muy poquito, le dicen: ah, pero si quieres se va a ganar el sueldo mínimo de Venezuela. Y los explotan siendo que son mismos venezolanos. Así que, hermanos, la explotación del hombre por el hombre, dijo alguien, la explotación del hombre por el hombre siempre provoca la ira de Dios, pero aún más cuando ésta se hace bajo la capa de la religiosidad y en el nombre de Dios. Cuando un hombre explota a otro hombre, eso es condenado por Dios. Pero cuando un hombre explota a otro bajo la capa de la religión, de la religiosidad, eso Dios no lo puede soportar, hermanos. Dios no lo puede soportar. Hermano, la profecía decía que la casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. Y ellos se adueñaron de aquello y dijeron: aquí nada más entran estos, y los otros que quieran entrar tienen que pagar un precio alto. Vamos a leer Isaías capítulo 56, versículo 6 y versículo 7. Isaías capítulo 56, versículo 6. Jeremías, Isaías 56, versículo 6 al 7. Dice la palabra del Señor así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová
para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Versículo 7, yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Estamos leyendo el cual, el versículo 7. Porque mi casa, dice el versículo 7, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Versículo 8, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Entonces había, hermano, una enseñanza, una ley de parte del Señor que decía que a todo extranjero que viniera a su casa, que estuviera dispuesto a guardar el día de reposo, que estuviera dispuesto a pagar todo lo que Dios correspondía, tenía que ser recibido y tenía que ser recibido. Pero ¿qué pasaba? Los estaban explotando. Hermano, el Señor Jesucristo vio esto y se molestó demasiado. Y debe ser un lugar que abriera sus puertas a los hombres de todas las naciones para que conocieran y adoraran al Dios de Israel. Pero las puertas se siguieron cerrando. Como se cierran muchas veces las puertas de los templos, las puertas de las iglesias. Quiere alguien venir, quiere alguien entrar, pero tiene que cambiarse la ropa, tiene que alargarse la falda, tiene que ponerse camisa manga larga, tiene que quitarse la pintura, tiene que quitarse los zarcillos, tiene que no sé qué, tiene que no sé qué, y son muros y muros y muros y muros que se le van colocando a las personas. Total que la persona dice: yo quisiera conocer de Dios, pero no puedo, porque ya me pusieron esta regla. Me dicen que me tengo que cambiar la ropa y no tengo más. Me dicen que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Y al final, si esa persona traspasa todos esos obstáculos, llega tal vez usted a conocer de Cristo y a ser aceptado en la iglesia. Eso no está en la Biblia, hermano. La persona debe venir a la iglesia y debe conseguir las puertas abiertas para que conozca al Cristo de la gloria. Y luego la misma palabra es casa, que se traduce como oikos y traduce familia, morada para todos. El Señor Jesucristo está diciendo: mi casa, es decir, mi familia, mi habitación, que es morada para todos, ustedes la convirtieron en una cueva. Y la palabra cueva significa escondite de ladrones y personas no honestas, una madriguera. Ustedes convirtieron mi casa, les dice el Señor Jesucristo a los judíos, en una madriguera de ladrones, en una cueva de ladrones. Lo señaló a toditos de ladrones. No dijo: mire, no, aquí no, todos, todo el sistema de sacerdotes, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de ofrendas, todo se echó a perder. Hermano, yo preparaba estas líneas, preparaba estas palabras, y vino a mi mente esa pregunta: mi casa. Y entonces yo me imaginé en un primer lugar la iglesia. Y yo dije: la iglesia Silo es casa, es una morada, es una familia, o es cueva. Pero entonces después dije: pero es que cuando el Señor pregunta, no se refiere a estas paredes, se está refiriendo a nosotros como seres humanos que componemos la iglesia. Y el Señor pregunta en esta mañana, te pregunta a ti porque a mí ya me preguntó toda esta semana y me vuelve a preguntar ahorita: Juan, tu casa, mi casa, que es el templo del Espíritu Santo, ¿es un lugar de familia? ¿Es un lugar de adoración? ¿Es un lugar para vivir para Dios? ¿O es una cueva? ¡Guau, hermano! A mí esto me dejó frío. Cuando el Señor me pregunta,
mi templo, que es tu cuerpo, es una cueva donde escondes una cantidad de cosas. Hermano, yo no soy nadie para señalar en esta mañana y decirte a ti, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, porque yo no conozco la intimidad de tu vida. Muchas veces no me conozco ni la propia mía, porque a veces uno tiene reacciones que uno dice, wow, yo no pensé que yo era así. Hermano, pero el Espíritu Santo en esta mañana nos está recordando que algo que comenzó bien, como la religión judía, que algo que Dios dio las directrices y que ellos comenzaron bien, en el transcurso de la vida se fue convirtiendo en una cueva. Y el Señor en esta mañana nos dice, tú comenzaste bien. Te pregunto, ¿cómo estás? El Señor dice, tú comenzaste bien, comenzaste por la fe, comenzaste colocando tu fe en el Señor, pero ¿cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Qué cosas guardas tú en el templo del Espíritu Santo? Eso solamente lo puedes responder tú. Pero yo solamente te quiero decir que siempre hay esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes en esta mañana decir y determinar, oye, mi vida está como el templo judío, se echó a perder, se convirtió en una situación que lo único que me interesa es el dinero, lo único que me interesa es el reconocimiento, los estudios, qué sé yo, a qué tú te dedicas. Y el Señor pregunta, sí, comenzaste muy bien, pero en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida, se ha ido convirtiendo en una cueva. ¿Saben qué, hermanos? Debo confesarles que muchas áreas de mi vida se han vuelto cuevas. Cuevas, hermano. Cuevas para el resentimiento, cuevas para el dolor, cuevas, hermano, a veces hasta para la murmuración, cuevas para la indiferencia, cuevas para una cosa y otra. Y el Señor dice, mi casa, tu cuerpo no puede ser una cueva, tu cuerpo tiene que ser una casa. Y una casa es muy diferente a una cueva, hermano. En una casa hay familiaridad, en una casa hay morada del Espíritu Santo de Dios, pero en las cuevas, hermano, es complicado. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y quiero pedirte, hermano, que oremos en esta mañana y le digamos al Señor, Señor, yo quiero que mi cueva se convierta en una casa. Si tú piensas que en esta mañana tu vida y mi vida tienen más de cueva que de casa, yo te invito que en esta hora levantes las manos al cielo y digas, Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana y quiero que mi cueva se convierta en una casa tuya, en un lugar de morada. Señor, ayúdame para que el Espíritu Santo no esté contristado dentro de mí, para que el Espíritu Santo gobierne en cada área de mi vida, porque tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, oh Dios, en 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que no debemos ignorar que nuestro cuerpo es el templo, es la casa de Dios mismo en la tercera persona, que es el Espíritu Santo. En esta hora, amado Señor, te decimos que nos ayudes a partir de hoy a cambiar, a ser diferente, a salir de las cuevas y convertirnos en una hermosa morada para que tu Espíritu Santo se sienta bien, se sienta cómodo, no esté contristado. Ayúdanos a poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no ser cambistas. Ayúdanos, Señor, a no ser aquellos que venden las palomas. Ayúdanos, Señor, a ser un lugar de adoración, un lugar, Señor, de alabanza. Porque, Señor, en el lugar donde debe haber alabanza y en el lugar donde debe haber adoración, hay, Señor, el amor al dinero, el amor a los placeres, el amor a los vicios. Y en ese lugar, en ese cuerpo donde debe haber la adoración y la alabanza y la preparación para que el Espíritu Santo se sienta henchido, lleno de espacios, nosotros
hemos llenado esos espacios de nuestros atrios con las cosas que a ti, Señor, no te agradan. Y a todos, Señor, de una manera u otra, en esta mañana nos llamas el cueva de ladrones. A todos en esta mañana, de una manera u otra, nos dices que nosotros debemos hacer cambios en nuestras vidas. Empezando por mí, Señor. Empezando porque mi vida y mi cuerpo y mi mente y mi corazón como pastor sea un lugar donde el Espíritu Santo obre y ríos de agua viva estén en mi interior para que quien viene sediento pueda recibir esa palabra. Señor, en esta mañana te ruego que escuches la oración de mis hermanos. Abre tus labios y eleva una oración en voz alta al Dios del cielo y dile: Señor, aquí estoy como casa tuya, como morada tuya, como cuerpo tuyo, como templo tuyo. Escucha, Señor, esta oración. Abre tus labios en este momento. Oh Señor del cielo, escucha esta oración, Padre. Vivimos tiempos tan difíciles. Vivimos tiempos tan turbios, tan duros, y hay gente llegando a nosotros sedientos, hay gente llegando a nosotros cansados, hay gente llegando a nosotros poseídos y vienen con el deseo de conseguir ríos de agua viva dentro de esta iglesia, dentro de cada uno de nosotros. Vienen deseosos de ser liberados, de ser libertados de los vicios, de ser libertados del pecado, de ser libertados de los demonios, de reventar las coyundas y las cadenas que les atan. Y nosotros, Señor, hemos convertido nuestra casa en una casa, Señor, que no completamente te adora, que no completamente, Señor, te bendice, que te sirve, sino que hemos ocupado los espacios tuyos para otras cosas, como lo hicieron los cambistas, como lo hicieron los que vendían las palomas, como lo hicieron los que cambiaban las monedas, y nos hemos vuelto como los sacerdotes que creemos, Señor, que estamos muy bien y seguimos ofreciendo cultos y seguimos ofreciendo oraciones y seguimos ofreciendo alabanzas, pero en nuestras vidas, Señor, no está el lugar espacioso para que Dios obre y esos ríos de agua viva salgan de nuestro interior a la vida de muchos que lo necesitan. Aquí estamos, Señor, aquí estoy yo en primer lugar para ser cambiado, para ser transformado, para ser barro en tus manos. Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame, hazme una persona bella, una persona hermosa por dentro, aunque arrugado y feo por fuera, por dentro una persona llena del Espíritu Santo. Y es lo que yo quiero, Señor, para la iglesia, para mis hermanos, que ellos, Señor, sean fuentes de agua viva, que la gente llegue a ellos y puedan ser saciados con el Evangelio de Jesucristo. Oh Señor, bendice a los niños, bendice a las mujeres, bendice a los jóvenes, bendice, Señor, a los que están aquí en esta mañana, que aún no te conocen, que ellos abran su corazón. Y a ti te digo en esta mañana que estás aquí en este lugar, abre tu corazón, tú que nunca le has dicho a Cristo para que sea tu Señor y tu Salvador. En este momento te pido de corazón que repitas estas palabras conmigo. Dile: Señor Jesús, reconozco que te necesito, reconozco que sin ti estoy muerto. Ayúdame, Señor, dame la salvación, te lo pido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú eres el Cordero, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey, el sacerdote, el profeta. Yo creo que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Límpiame de todo mi pecado, límpiame de toda mi maldad. Te lo pido, Señor, de todo corazón. Amén, amén y amén. Aleluya.